Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un poco difícil hablar en este ámbito, acá por lo menos no estamos acostumbrados. Vamos a tratar de estar un poco a la altura. Bueno, la verdad que siempre digo que la oportunidad de integrar la Junta de INAC, gracias a la Comisión Nacional, por lo menos a mí me ha dado una visión que yo no tenía del complejo cárnico. Generalmente uno se preocupaba del ganado cuando subía al camión y ahí pasaba a ser problema de otro. En la medida que uno va conociendo ese ámbito, que es también apasionante, es como dice un amigo que en realidad es una industria diferente, porque la industria de los autos junta todo para generar un auto, la industria de la carne despedaza todo y lo tiene que vender en cada lugar. Entonces es mucho más difícil, ¿no? Así que bueno, por lo menos para mí ha sido sumamente enriquecedor. Y la idea es transmitirles a ustedes algunos conceptos que uno ha ido asimilando gracias a la información que genera INAC, que realmente es impresionante. Me parece que le da muchísima transparencia al sector y mucha información que permite tomar muy buenas decisiones. Y también la posibilidad de participar en algunos ámbitos como son ferias en diferentes países, también nos da, me parece, una posibilidad de transmitir, que eso es lo más lindo, vivirlo y poder transmitirlo. Lo que nosotros queremos compartir con ustedes es un poco una mirada al comercio internacional de carne y cómo afecta porteras adentro las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Así que bueno, de nuevo el agradecimiento. Algunos temas que nosotros queríamos proponer como para ordenar un poco el diálogo es qué pasa hoy, qué características tiene ese comercio mundial de carnes, cuáles son los principales países con oferta y demanda para entender qué es lo que pasa, es decir, por qué hay tantas variaciones de precios, por qué hay algunos que se compran unos a otros, cuáles son esas oportunidades que tenemos como país productor después de analizar un poquito eso, y qué se puede esperar del lado de la demanda y cómo impactaría en Uruguay. Esa es una figurita que me gustó porque es la carne en todo el mundo y a partir de ahí se genera todo el comercio. Yo creo que el mercado de la carne tiene como algunas características que son bien marcadas. Es un mercado donde la demanda es la que en definitiva manda y es la que genera el diferente comercio que hay entre los países. Si la demanda manda, la oferta responde de la manera que puede. Está como en segundo lugar. Y lo otro es que la producción se incrementa sumamente lento en los últimos 20 años y lo que más aumenta es el comercio y la exportación. Es decir, el comercio entre países, creo que la gráfica está enseguida, la producción de carne oscila en los últimos 20 años entre 50 y 60 millones de toneladas. Lo que ha variado, lo que decía recién, es el comercio entre países. En el año 2000, de ese volumen generado, de ese volumen producido, se comercializaba un 6%. Hoy se comercializa un 17%. Entonces, lo que ha cambiado justamente es que han aparecido países con demanda, pero lo que no hemos podido superar es el techo de la oferta que hemos tenido hasta ahora. Yo ahí no lo puedo ver, así que me quiero mover hasta acá. Lo verde es la producción de carne vacuna, lo amarillo es la producción de carne de ave, y lo marrón es la carne de cerdo. Se mantiene estable la producción de carne vacuna y lo que se multiplica por 3 es la producción de monogástricos en el mundo. Cuando uno quiere transmitir un poco qué es lo que pasa en el mercado internacional, yo siempre hablo de cambios estructurales y cambios coyunturales. Los estructurales en la demanda, creo que China y Asia han sido los grandes jugadores a partir del 2015. Y si uno lo ve desde el lado de Uruguay, China y Asia, como dice acá, son los responsables de la noticia más importante que ha tenido la ganadería uruguaya en los últimos 100 años. Si quieren marcar desde el 2000 3 hitos, es la salida de la aftosa, cuando nos compra Canadá y Estados Unidos, cuando le empezamos a vender a Rusia, que se va prácticamente más de la mitad, cuando Rusia pierde su capacidad de compra y nos trasladamos hacia China. China pasa a ser un jugador realmente importante para Uruguay y en definitiva para el mundo, ¿no? Pero eso creo que ha sido una de las noticias más importantes para Uruguay. ¿Qué queremos
compartir con ustedes para que ustedes vean la magnitud del cambio que ha tenido la demanda de carne según el país o el continente que nosotros manejemos. Fíjense, la primera de la derecha, o de la izquierda para ustedes, es Medio Oriente y Norte de África. La demanda, la importación de esa zona ha sido con altibajos, viene creciendo, pero no ha sido la que ha movido el comercio mundial de carne. Latinoamérica se mantiene constante, Unión Europea bajando porque cada vez produce más carne para ellos, Norteamérica sumamente constante, pero fíjense lo que pasa en Asia, es tremendamente exponencial y por eso decimos que a países como Uruguay realmente le ha impactado de una manera increíble y ha sido una excelente noticia. Si nosotros tenemos que hablar de regiones importadoras para tener la magnitud de dónde está el comercio y sobre todo, yo diría con esto, hacia dónde tienen que apuntar los países exportadores de carne. Fíjense, Asia es responsable del 58% de la importación de carne. O sea, de todo el comercio que se hace en el mundo, Asia compra el 58% de lo que los demás exportan. Norteamérica el 25%, Europa el 8%, Medio Oriente y Norte de África 6%. Entonces uno se pone a ver cuáles son las principales regiones y capaz que los tratados se contestan solos. Por lo menos no me preocuparía que para la carne un tratado con Europa sea realmente trascendente porque importa demasiado poco. Es una opinión bastante personal. A ver que a veces no funciona Vos que tenés experiencia que no mueve. Ahora sí, pará. Bueno, acá es un poco ir un poco al detalle de lo que ha pasado en el último año comparado en el periodo enero-octubre para el año 2022 y para el año 2023. Los principales países importadores, obviamente, China, Estados Unidos, Corea, Japón, Unión Europea, se comercializó la misma carne, pero a valores diferentes. Fíjense, lo exportado fueron 44.000 millones de dólares y acá 38.000 millones de dólares, un poco lo que hablaba recién el colega, que los precios fueron diferentes, por lo tanto, un volumen similar de comercio, pero con precios totalmente distintos a lo que fueron los años anteriores. ¿Qué caracteriza, como segundo punto, hablábamos en un principio de la demanda, qué caracteriza la oferta de carne en el mundo? En realidad, la oferta de carne es extremadamente rígida, no varía, como decíamos recién, entre 50 y 60 millones de toneladas, y tiene una gran estabilidad. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? También se dan determinadas distorsiones. Y el gran ejemplo de distorsión fue lo que pasó con Brasil hace 2 años, que nos generó un déficit de carne en el mundo y precios que se fueron a las nubes, que terminaron siendo arriba de $5.000 la tonelada, con precios que se reflejaron acá en Uruguay de 5.50. Yo a veces cuando uno se fija en esas cosas, digo, si lo comparamos con el fútbol, yo creo que para la ganadería uruguaya eso ha sido como Maracaná en el fútbol. Nos creímos siempre campeones del mundo, cuando los precios bajaron, por supuesto que no nos gustó. Entonces es un poco un paralelismo que me gusta hacer, pero nos tenemos que de alguna manera acostumbrar a otros precios porque no eran la realidad, más allá de que nos gustaron, ¿no? Eso sin duda. Esas distorsiones que nosotros hemos sido testigos, fue por ejemplo en el 2019 la fiebre porcina africana, la vaca loca, también han habido situaciones de logística, de dificultades en el flete, en los puertos, dificultades climáticas, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo afecta a países como Estados Unidos y otros países oferentes como Australia, sin lugar a dudas, dificultades políticas, conflictos, y una nueva agenda ambiental que recién dijimos que íbamos a conversar al respecto en la cuarta charla. Dentro de los principales países exportadores, esto es el cuadro al revés de lo que veíamos hoy, lo puse separado para no confundir. Fíjense lo que es Brasil hoy en exportaciones, Estados Unidos el segundo lugar, el 13 es Australia, y nosotros estamos con aproximadamente 6% del volumen total de las exportaciones mundiales. Es decir, somos un país que yo creo que tiene ventaja ser chico porque cuando querés crecer no pisás a nadie, en cambio si sos Brasil, ahí generás alguna que otra distorsión, ¿no?
Es un poco lo mismo, fíjense lo que pasa acá en el 2023. Brasil baja un poquito en su exportación, crece Australia por un tema de sequía, que lo que está haciendo es liquidando stock y hoy están vendiendo mucho más de lo que estaban vendiendo hasta ahora, con precios también sumamente bajos, bastante más bajos a lo que estamos vendiendo nosotros. Entonces, cuando uno empieza a juntar lo que es los países que hacen oferta de carne y los que hacen demanda de carne, me gustó agruparlos como en tres divisionales, ¿no? Es decir, aquellos que juegan en la A, que es Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, que son países que venden. ¿Por qué juegan en la A? Porque son los que tienen mejor acceso a mercados, son los que tienen menos aranceles, menos condiciones sanitarias para entrar a los principales mercados. Y fíjense cuáles son los que compran. Los que compran son Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Corea, que son los países que tienen más resistencia a las importaciones de otros países, ¿no? Eso, indudablemente, estamos hablando de tratados de libre comercio o otro tipo de vínculos que hace muchísimos años que ya lo han generado. Después tenemos aquellos que juegan en la divisional B, que es el Mercosur cuando vende, Brasil, Argentina, Uruguay, y China, que es el gran comprador del Mercosur, cuando también China se puede posicionar en la A, si queremos, en algunos casos, al igual que Uruguay. Y en la C, es ahí cuando uno ve un poco todo el movimiento, nosotros lo vemos como irreversible. Es decir, se va a seguir manteniendo en el tiempo y sin lugar a dudas, Asia y particularmente China tienen la responsabilidad. No me quiero referir solamente a China. Yo creo que hay otros países que componen el ASEAN, que es Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur. Hay varios, son 10 países que integran esa colectividad, que tienen una capacidad de importación muy interesante, que tienen bajos aranceles, una población de más de 670 millones de habitantes y tienen un PBI que va creciendo con buena distribución de los ingresos. Y yo le diría que Uruguay tiene un poco el ojo puesto en esos países y se están tratando de levantar algunas restricciones sanitarias, básicamente, porque como les dije, desde el punto de vista arancelario, son aranceles similares a los que tiene China. Voy a hablar un poquito, simplemente como para poner en contexto lo que significa China para el mundo y también lo que significa para Uruguay. Cuando uno se pone a juntar información y querer trasladarla, yo te diría que es insoslayable hablar de China, ¿no? Es decir, es el responsable del 50% de las exportaciones de Uruguay, pero es el responsable del 30% de las importaciones del mundo. Entonces, cualquier movida que hace China, indudablemente, afecta a todos los países exportadores. ¿Por qué afecta mucho a Uruguay? Porque Uruguay exporta el 80% de lo que produce, que junto con Paraguay y con Nueva Zelanda tienen esa característica. El resto de los países exporta un 20% de lo que produce, un 10%. Entonces, cuando hay un mercado que es tan importante y que puede variar como ha variado, obviamente nos pega a nosotros y ahí, cuando decimos porteras adentro, realmente tiene una significación importante. Esto es simplemente la evolución que ha tenido China en estos últimos 10 años, desde el 2013, fíjense, a lo que es hoy. El 31% del comercio de carne vacuna la compra China. Y acá yo lo que quería mostrarles es qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Uno escucha de repente que China está en una situación económica sumamente compleja, que no compra carne, lo he escuchado varias veces, yo tuve la suerte este año de estar en China. China está en una situación económica difícil, lo hablábamos con Clara, yo le decía, China es como un avión que viene carreteando y se le ha vuelto larga la carreteada y no ha podido levantar vuelo. Pero sin lugar a dudas lo va a lograr. No va a tener el crecimiento que ha tenido exponencial en los últimos años, pero fíjense que en el 2023 compró más carne que en el mismo periodo del 2022. Entonces no es que China esté en una situación de no consumo. Consume, pero lo que ha hecho es comprar más barato. Es nada más que eso. Cualquiera de nosotros trataría de comprar siempre más barato. Pero no cayó el consumo, lo que cayó es la capacidad que tiene China de pagar la carne a un precio distinto. Yo traje acá algún precio para
para tener un poco idea de lo que ha pasado en la evolución de estos últimos meses. En octubre de este año, el precio promedio de carne con hueso, congelada con hueso, China la pagaba $2.800. Fíjense cuánto fue el precio del máximo histórico, $3.600. Una diferencia realmente bien importante. Pero fíjense cuál es el promedio de compra de China. Previo a esa situación que fue que Brasil estuvo afuera, el promedio eran $2.600. No estamos lejos del promedio, estamos arriba del promedio. Lo que yo decía hoy, venimos de precios que de alguna manera es decir, nos sacaron de contexto y obviamente se tradujeron en un mejor precio al sector productor. Y después hay una situación muy particular con Uruguay. A veces se compara el precio de exportación de Brasil con el precio que exporta Uruguay a China. Y no se puede comparar porque Brasil no le vende carne con hueso y nosotros sí, por un tema sanitario. Es más, Uruguay es el que le aporta el 30% de la carne con hueso a China. Fíjense si será relevante un país como Uruguay, que la tercera parte de las importaciones que realiza China de carne con hueso vienen de Uruguay. Y fíjense lo relevante que es para Uruguay. Entonces, cualquier movimiento que pase en China, sin lugar a dudas, nos afecta, ¿no? Y esto es la carne congelada sin hueso. Fíjense el máximo histórico que tuvimos. Es más que nada eso, no quiero ponerle muchos datos, pero sí tener la visión de qué fue lo que pasó en ese momento y los máximos que se dieron y cuál es el promedio de precios que nosotros manejamos con China. En la carne con hueso, sin hueso, perdón, estamos en los promedios históricos. Lo que tuvimos fue un valor de 5.400 porque no había carne en el mundo, porque Brasil es el principal exportador. Entonces, eso generó una distorsión, como decíamos hoy, que llevó los precios a valores que nunca antes habíamos tenido. No quiero continuar mucho con China, pero fíjense lo que significa para los países del Mercosur el comercio con China. Para Uruguay es el 56%, para Brasil es el 60% de las exportaciones y para Argentina una cifra similar. Y más de la mitad de la carne bovina de los miembros del Mercosur tiene China como destino. Y además, el 75% de la carne que importa China es del Mercosur. O sea, nosotros somos los principales oferentes y vendedores de carne a China. Los otros son Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero con valores bastante menores. ¿Qué es lo que ha pasado en China y por qué China está comprando más barato? En el 2019, ellos tenían 17 países habilitados para comprarle. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha tenido China? Ampliar el espectro de países, que han habilitado a muchos más países para comprarle. Hoy tienen prácticamente el doble. En realidad, en el 2019 tenían 400 millones de cabezas en un rodeo para poder comprar, hoy tienen casi 700 millones de cabezas. Yo le voy a hacer simplemente un comentario. Nosotros tuvimos este año una reunión con una oficina que son los que dan los permisos de importación. Y me acuerdo que la señora era una jefa, nosotros fuimos a hablar por el tema, bueno, lo que se habilitó ahora, lo de Mondongo, y algunos otros más, hablar también del periodo de tiempo que están los animales en el campo. Y ella nos dijo en un momento, nosotros tenemos claro cuál es el papel que China juega en el mundo. Sabemos cuál es nuestro rol en el mundo, en dinamizar el precio o no. Y nuestro objetivo es cada vez depender menos de Brasil. Y ahí tienen la respuesta. Lo que hicieron salieron al mundo, empezaron a hacer acuerdos con los países que pueden producir, con Colombia, con montones de países que yo el otro día me fijaba y no podía creer que fueran productores que le podían vender a China. Pero eso es un claro ejemplo de cómo se manejan las cosas en China, viendo claramente poder mejorar el poder de compra y tener, en definitiva, más oferentes. Seguimos.
Como tercer punto, y saliendo un poco de China, el comercio de carne, yo creo que todos sabemos que está afectado por lo que es el acceso a mercados, y ahí tenemos como dos factores que siempre están en juego, siempre están en las discusiones, ¿no? Lo que son los factores arancelarios y los factores sanitarios. Y por eso, esos factores son los que determinan las parejas de compradores y vendedores. Lo que hablábamos hoy, los que juegan en la A, los que juegan en la B, en la C, en definitiva eso lo que determina es los factores arancelarios y los factores sanitarios, que son la posibilidad de entrar o no a esos mercados, ¿no? Esto es un esquema que les traje para entender cuál es la situación que tiene Uruguay hoy. Entonces, sobre el eje de la izquierda, Uruguay tiene un alto nivel de apertura. Presenta bajos aranceles y pocas restricciones. Medio Oriente, Norte de África, China y todo lo que es el ASEAN. Es decir, lo que yo le he nombrado recién, Filipinas, Vietnam. Obviamente que no estamos habilitados para esos países. Seguramente en el caso de Malasia se logre la habilitación para mayo, junio del año que viene. Ya han habido unas misiones que han visitado Uruguay. Y después de abrir Malasia, ojalá sea como un camino bastante más fácil para poder llegar a los demás. En el caso del acceso con un nivel de apertura bajo, tenemos la Unión Europea, que tiene el cupo Hilton. Le hemos vendido la cuota 481, pero por fuera de esas cuotas hay que pagar un arancel superior al 26%. Con Estados Unidos tenemos una cuota de 20.000 toneladas, por encima de esa cuota lo mismo, un arancel de 26%, y Japón y Corea con aranceles que andan en el 38 y 40%, que hacen prácticamente imposible un comercio con ellos, salvo con cortes de alto valor que puedan de alguna manera subsidiar esos aranceles tan altos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están de alguna manera los mercados? Bueno, los mercados están sin dudas en Japón, Corea, que es parte indudable de Asia, y después todo lo que yo le decía, la posibilidad de China y la posibilidad de otros países como el ASEAN, que es donde está en definitiva el consumo. Si ustedes se fijaron hoy, la Unión Europea importa el 8% del volumen total. No es un mercado que me parece que Uruguay tenga que tener como foco para desarrollar la ganadería, para aumentar las exportaciones. Este mapa es un poco lo que yo les decía recién. Canadá y Estados Unidos con niveles de aranceles tremendamente altos, con pequeños cupos que no van a cambiar. En el caso de Estados Unidos, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a un congreso de importadores de carne hace unos pocos días, y fueron bastante claros. Hay año electoral en Estados Unidos, no va a cambiar el cupo, y ellos consideran que la posibilidad de que Uruguay entre a Estados Unidos es bastante remota, con beneficios arancelarios. Lo que sí consideran es que pueden existir algunos nichos de mercado de alto valor, llámese carne orgánica, carne X, que nosotros tenemos mayor credibilidad que otros países de la región. ¿Por qué? Porque ellos confían en las certificaciones de Uruguay mucho más que en los demás países, ¿no? Lo que le decía, Inglaterra, Unión Europea con aranceles altos, China con aranceles de 12%, que son un poco los que maneja la región asiática. Acá toqué algo que no sé. Y como no veo allá. Allá. Bien. Siempre lo tecnológico juega una mala pasada. Bueno. Perdón, ahora sí. Pasé de largo el anterior porque ya lo habíamos comentado. Una característica que me parece que es bastante propia de Uruguay y que es una gran desventaja. Esto es un gráfico que lo que intenta decir es: Uruguay vende la gran cantidad de su carne sumamente lejos y eso complica enormemente la negociación. Fíjense,
el 100% de la exportación allá arriba, y esto es el índice de tiempo de transportes días. Uruguay está en los mayores días de transporte de la carne y a los lugares más lejos. En cambio, hay otros países como Canadá, México, Estados Unidos que exportan poco y cerca. Uruguay es el único país que exporta mucho y lejos. Eso es una dificultad. Y el principal mercado lo tenemos a 2 días para llegar. Por eso se han generado se ha generado una oficina en China, en la embajada en la capital, que ha sido INAC quien ha trabajado en todo eso, y eso ha sido un esfuerzo económico importante, pero lo vemos como un apoyo tremendamente fuerte a los exportadores para resolver los problemas en el lugar donde nosotros comercializamos más carne. Quiero hacer una breve mención a lo que ha sido la evolución de los precios de la carne en los principales mercados que exporta Uruguay, algo ya obviamente dijimos de China. Y este es un cuadro bastante con mucho número, pero que solamente me voy a referir a lo de arriba. Prácticamente se está cerrando la faena con más de 2 millones de vacunos. Y lo que dice ahí es cuál ha sido el precio, el volumen a los principales mercados allá en China. En el 2022, 312.000 toneladas, acá este año 244.000, o sea, ha disminuido un 20% el volumen con China, pero lo que hubo, en definitiva, lo importante de este cuadro es, China disminuye un 20% y Uruguay traslada las exportaciones a Estados Unidos. Eso es lo que pasó básicamente como grandes números. Más allá de los aranceles que tiene Estados Unidos, el precio que está pagando hoy por la carne puede subsidiar el arancel de 26%. Entonces Uruguay es como la colocación de carne pasa a ser como vasocomunicante, ¿no? Es decir, Uruguay no tiene un mercado, pero enseguida hace como una rotación, es decir, bueno, pasamos a vender determinada cantidad de toneladas a otro país. Yo decía hoy, es una ventaja no tener mucha cantidad de carne, porque cualquier volumen que quede disponible, Uruguay va y llena, en definitiva, ese espacio. Además, el Mercosur varió un 10% menos y la Unión Europea prácticamente fue la única que aumenta, pero con valores bastante bajos. Los precios de la carne, el año pasado, recién hablábamos, $4.400 en China, actualmente son 3.500, o sea, un 20% menos de precio, y eso obviamente después se ve reflejado en la hacienda porque es obviamente el principal mercado. Esto es un poco la evolución de los precios de exportación en los diferentes mercados, que con gusto se la dejo a la presentación para que lo vean más claro, pero hay una tendencia después del pico de precios que hubo cuando Brasil sale del mercado, es decir, llegamos a unos picos de precios, después empieza una caída gradual, pero es una caída, que en algunos mercados ha habido una pequeña recuperación, pero básicamente se ha mantenido en los menores niveles. Y esto es lo único que quería comentar de los precios. Siempre se dice si realmente hay una correlación entre los precios de exportación y el precio que recibe la hacienda en Uruguay. La primera, además de la izquierda, lo que hace es relacionar el ingreso promedio de exportación y el precio de la media res de novillo. Si ustedes ven ahí, la fuente es de INAC y la gráfica la hizo un compañero Durán, César Durán, lo que hace es ver a lo largo de una serie de más de 20 años una correlación muy parecida en precios, con algunas distorsiones, como pueden ver, pero lo que se nota es casi que una situación de poder copiar el precio de exportación al precio del ganado, en definitiva que se traslada la mayoría del tiempo el precio de exportación con el precio del ganado gordo, que no es el caso de hoy. Yo creo que hay una pequeña diferencia del precio de exportación al precio que hoy recibe la hacienda. Y en este otro caso, la segunda, la que está más a la derecha, lo que hace es referenciar el ingreso promedio de exportación con el precio del ternero. Y en definitiva, a mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto así, y realmente uno ve que el precio del ternero también se pega mucho a las variaciones del precio del ganado gordo, y pone al productor criador también como bastante dependiente del precio de exportación. En definitiva, el productor criador también pasa a ser un exportador,
porque el precio de la exportación se traslada al precio del ternero. En este año tenemos una situación de exportación de en pie bastante interesante, de 300.000 terneros prácticamente, bien diferente a lo que fue el año pasado. Algunas cosas para ir terminando. ¿Qué situaciones enfrenta hoy Uruguay como país productor de carne? Y acá algunas cosas las tengo remarcadas con negro como oportunidad y las otras quizás como algo más como amenaza. Uruguay, o el mercado al cual apuntamos con nuestra ventaja de calidad, está cuotificado. Recién decíamos Estados Unidos, Europa, Canadá tiene cuotas y es difícil que esas cuotas realmente vayan a aumentar. Es más, la cuota 481 cada vez es menos, es un mercado también acotado y obviamente es un mercado que se apunta a la calidad. Lo cual nos limita el crecimiento, incluso mantener los niveles actuales como pasa con la cuota 481. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver Uruguay? Bueno, el empuje en realidad es hacia mercados con bajo arancel y sin cuotas, es un juego de palabras, en realidad Uruguay tiene que ir hacia Asia. Y lo que estamos viendo hoy con mucha preocupación es un proteccionismo ambiental de muchos mercados y que lo que creo que lleva a la necesidad de Uruguay de construir una agenda nacional en donde todos estemos de acuerdo en realidad para poder medir de la misma manera y poder demostrar que Uruguay es neutro en las emisiones. Como desventaja, Uruguay tiene un mercado pequeño, entonces por lo tanto depende básicamente de su desempeño como exportador. ¿Y qué podemos esperar hacia adelante? Nosotros creemos que va a haber una estabilidad en la demanda. Hay algunas situaciones que marcan cierta mejoría. Estados Unidos tiene una menor oferta de carne, están en un proceso de liquidación de hembras, están faenando arriba del 48% de hembras. Lo que nos decían los que suponen que se va a mejorar antes, que este año estarían levantando esa situación, los más realistas te dicen, Estados Unidos no deja de hacer liquidación de stock hasta el año 2025. Eso genera una puerta que Uruguay hoy la está utilizando. En ese mismo congreso, los mismos estadounidenses le dijeron a Australia, ustedes son los que pueden, de alguna manera, brindarnos esa seguridad de compra de carne. Los australianos obviamente dijeron que sí, además tienen un tratado de libre comercio por 380.000 toneladas. Lo que pasa es que Australia está en una situación muy compleja, climática también, igual a Estados Unidos, entonces está también haciendo liquidación de stock. Yo creo que ahí hay ciertas oportunidades que al estar Estados Unidos y Australia con cierta complicación, Uruguay siempre busca la posibilidad de meterse en esos espacios, ¿no? Sin duda que la situación de países competidores por Uruguay como Brasil, no sabemos qué va a pasar con Argentina, si va a tener una actitud mucho más proclive a las exportaciones. Argentina puede llegar a ser un jugador importante. Australia ya lo dije, Nueva Zelanda también. Nueva Zelanda tiene la característica que el 50% es un rodeo lechero, por lo tanto no es un jugador tan importante como el resto, ¿no? En el caso de los precios, yo sería optimista, creo que más de lo que ha bajado no va a bajar, me parece que es un buen piso y que seguramente tengamos algunas correcciones. Lo que hablábamos, las barreras que Uruguay va a seguir teniendo que pasar por encima de sustentabilidad, y no tenemos dudas que hay que trabajar en mercados diferenciados con certificación del producto. A nosotros nos decían una cosa muy interesante, por lo menos yo nunca lo había escuchado cuando estuvimos en el Congreso de la Maica, que se clasifican a los países en Sudamérica como ABCP. Y Uruguay queda afuera, dice Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay son distintos a Uruguay. Y Uruguay tiene la capacidad de diferenciarse porque las certificaciones que hace Uruguay realmente tienen credibilidad. Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer bien y ser diferentes para poder lograr algunos mercados de nichos, como dice acá. Existen acuerdos pendientes, yo creo que el Transpacífico es de los más interesantes que está por ahí, no creemos que sea en el corto plazo. Y en definitiva, todo esto lo que genera son desafíos al sector. Recién Carlos Molina hablaba lo desafiante que puede ser el 24, y creo que cada familia o cada establecimiento tiene justamente que definir
cuáles son los desafíos que tiene. Así que bueno, lo quería dejar por ahí. Muchas gracias y esperamos no haber sido muy extensos, como nos pidió.